Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases para el ENARM 2024. Hoy vamos a continuar con un tema relativamente sencillo y poco preguntado, pero realmente vale la pena tenerlo en cuenta para poder aprobar el ENARM. Vamos a revisar ortopedia. Y bien, vamos a hablar poquitos temas en esta clase. Uno de los más importantes es el esguince cervical. ¿Cómo se lo define la GPC? Como resultado de una lesión combativa, perdón, como resultado de una lesión combinada entre extensión, flexión de los tejidos blandos de la columna cervical. Este es común en accidentes de tráfico, sin embargo, puede ser ocasionado por otros factores, como traumatismos durante asaltos o en lesiones generadas durante la práctica deportiva, por ejemplo, en deportes de contacto, o también al realizar saltos o sufrir caídas. Y este mecanismo, el de los saltos o las caídas, es frecuente entre los adultos jóvenes. Y de hecho aquí vemos la cinemática del trauma. De hecho, también la GPC lo refiere como el latigazo. Y justamente, ¿no? Una persona en reposo sufre un impacto. Este impacto y la energía del mismo va a provocar una hiperextensión. Como vemos, el cuello se hace hacia atrás, ahí se daña y luego remata con una hiperflexión, que es justamente donde se termina de generar el trauma. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos marca la guía de práctica clínica? Sexo femenino, adolescentes, antecedente de dolor en el cuello o alcance con proyección en el automóvil. Los factores asociados a un pobre pronóstico, o sea, que este esguince nos deje con secuelas como dolor o discapacidad, son, por ejemplo, en el factor de dolor, un dolor que inicialmente es alto en intensidad y con pobre respuesta al tratamiento. Y factores de discapacidad, dolor alto también, discapacidad alta al inicio, catastrofismo, incluso se asocia a nivel de educación y sensibilidad al frío. La clasificación va a ser dependiendo cómo repercute clínicamente. Cero, asintomático. Uno, un dolor cervical con espasmo muscular, pero no hay signos físicos. 2, rigidez y dolor localizado. 3, con síntomas, signos y clínica neurológica. Y 4, con lesión ósea, fractura o luxación. ¿Ok? Vamos a ver el cuadro clínico que nos marca la GPC. Vemos que el dolor del cuello se desarrolla inmediatamente después del accidente y el pico de este dolor va a aparecer a los 2 días. Se va a presentar como dolor en la espalda baja y entre las escápulas, con limitación de los grados de movilidad, cefalea, vértigo, mareo, entumecimiento de los hombros y brazos. Incluso se puede agregar parestesia y debilidad de piernas y brazos, un edema retrofaríngeo y disfagia, insomnio, depresión y ya más exagerado, debilidad en las piernas, así como respuesta plantar exagerada, que ya nos habla de un daño neurológico más importante. De hecho, aquí estamos viendo esas dos radiografías donde se puede ver el cambio provocado por este esguince. Muy bien, incluso se ve el edema. La GPC hace mucho énfasis en una evaluación neurológica, justamente cuando se presenta el esguince cervical. Nos marca cómo se van a ser las lesiones dependiendo el nivel afectado. Una lesión a nivel de C5 va a provocar debilidad del deltoides, disminución o ausencia del reflejo bicipital, así como de la sensibilidad de la cara externa del hombro y el brazo. Si está afectado C6, vamos a tener debilidad de los extensores de la muñeca, así como del antebrazo, pulgar y dedo medio. Si se lesionó C7, vamos a tener debilidad de los flexores de la muñeca con reflejo del tríceps disminuido, así como hipoestesia del dedo medio. Y finalmente, si la lesión fue en C8, presentaremos debilidad de los flexores de los dedos, alteración en la sensibilidad de la mitad distal del antebrazo, de los dedos anular y también meñique. ¿Ok? Para la radiografía, solamente se debe realizar cuando se sospeche luxación o fractura por déficit neurológico. El tratamiento va a ser gradual. Lo que nos recomienda es que continúe el paciente con las actividades de la vida diaria y justamente es mejor a el reposo o inmovilización con collarín. Pero bueno, nos recomienda la GPC que este sea gradual. Tenemos 4 fases. La fase 1, que es del inicio a los 4 días con el objetivo de reducir el dolor y disminución de cargas. En la fase 2, del día 4 a las 3 semanas, donde se incrementa la actividad del paciente y el manejo de cargas se aumenta de forma gradual. Una fase 3, de la semana 3 a la 6, donde incrementa la actividad física y el manejo de cargas. Y una fase 4, de 6 semanas hasta 3 meses.
En caso de que se retrase la recuperación, hasta alcanzar la máxima capacidad funcional, se va a estar incrementando la carga. Para el tratamiento farmacológico, prácticamente todo lo que vamos a ver aquí va a ser exactamente igual. La GPC te recomienda que inicies con paracetamol, 500 gramos cada 8 horas, lo puedes subir a 1 gramo cada 6 horas. Y si no te funciona, la GPC en todos los que vamos a revisar te recomienda agregar un AINE. A veces te dice que está proxeno, a veces que es diclofenaco, a veces que es ibuprofeno, pero el chiste es agregar esa combinación. Un AINE más paracetamol a la dosis que te va a marcar. Si no funciona el AINE, puedes agregar un inhibidor de la COX-2, casi siempre te va a mencionar piroxicam, y ya veremos sus excepciones, pero prácticamente va a ser lo mismo. Por lo menos para el esguince cervical, el primero que nos recomiendan es naproxeno, 250 cada 12 horas y paracetamol de 500 miligramos a 1 o 2 gramos cada 8 horas. Si no funciona, de segunda línea, podemos agregar piroxicam, 20 miligramos cada 24 horas más paracetamol. Finalmente, en caso, y también te lo dice prácticamente cada guía de práctica clínica que vamos a revisar hoy, las tabletas de ranitidina de 150 miligramos, cuando existía, porque pues ya quedó en el pasado, se recomiendan cada 12 horas en caso de enfermedad acidopéptica. O sea, pues agrega un medicamento para reducir los efectos adversos de estos AINES. Ya después te dice que puedes utilizar omeprazol, 20 miligramos cada 24 horas. Ahora, vamos a hablar del esguince del tobillo. ¿Qué nos dice la GPC? Ese consiste en la ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos de la articulación del tobillo y se caracteriza por dolor, edema, así como limitación funcional. ¿Y qué nos dice la GPC? Que es súper importante. La atención en las primeras 72 horas va a llevar a mejores resultados en salud, así como menores repercusiones sociales y económicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son alteraciones anatómicas del pie, sobrepeso, así como actividades laborales y deportivas con mayor riesgo de sufrir un esguince de tobillo. Enfermedades concomitantes que te ponen en riesgo de sufrir un esguince de tobillo, procesos neuropáticos, trombosis venosa y tratamientos hematológicos. Incluso te habla sobre el uso de antiinflamatorios o anticoagulantes. Esa es una pregunta que siempre se hace en el ENAR y muchas veces dejamos pasar por alto, que son las reglas de Ottawa, que prácticamente es como la única justificación para ver este tema. ¿Qué nos dice la GPC? Pacientes que cumplan con los criterios de las reglas de Ottawa, hay que solicitar radiografía en proyección AP, lateral y antero-posterior con rotación medial de 15 a 30 grados en el tobillo que esté lesionado. ¿Ok? ¿Cuáles son estas reglas de Ottawa? Tenemos A y B. A se refiere a dolor en la zona malleolar más uno o más de los siguientes datos. Dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o punta del malleolo distal. 2. Dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior del peroné o punta del malleolo lateral. Y 3. Incapacidad de soportar el propio peso, o sea, dar 4 pasos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias, ¿ok? Y la B. Dolor en la región medial del pie y uno o más de los siguientes datos. Dolor a la palpación en la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular y lo mismo. Incapacidad de soportar el propio peso inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. Entonces, si cumples con los criterios de Ottawa, que prácticamente es A más uno y B más uno, pues ya, ahora sí es cuando puedes solicitar la radiografía en estos pacientes. ¿A qué va todo esto? Pues que la pregunta del ENAR siempre tiene trampa. Te va a justificar que coloques o que especifiques qué radiografía le pedirías a un esguince de tobillo, cuando lo primero que tienes que preguntarte es si realmente deberías tomarle una radiografía a ese tobillo, ¿ok? La clasificación de los esguinces de tobillo igual dependerá de la gravedad de la lesión y vienen tal cual en la guía de práctica clínica. El grado uno es una lesión parcial de un ligamento, pero no hay pérdida funcional o tampoco hay limitación leve, ¿ok? O sea, el paciente es capaz de caminar con apoyo total y dolor mínimo. También va a presentar un edema e inflamación leve, no hay inestabilidad mecánica y quizá las fibras del ligamento estén distendidas, pero están intactas. Esta es una lesión microscópica. El grado 2, ya tenemos una lesión incompleta de un ligamento, así como dolor y edemas moderados. Tenemos discapacidad funcional moderada, una equimosis leve o moderada y edema sobre las estructuras afectadas, así como inestabilidad leve.
Esta ya es aquí las fibras del ligamento están parcialmente desgarradas y tenemos una lesión parcial. Luego tenemos el grado 3, donde tenemos una lesión completa, así como pérdida de la integridad del ligamento. El edema ya es severo, o sea, está a 4 centímetros encima del peroné y la equimosis también es severa. Los ligamentos están completamente desgarrados y no son funcionales, y ya tenemos una lesión total o ruptura. Y finalmente el grado 4, como vemos aquí, luxación de la articulación. Entonces, de hecho aquí estamos viendo, ¿no? Las imágenes. Como vemos, el grado 1 para rápido, elongación y microroturas del ligamento. El grado 2 una elongación y rotura parcial. El grado 3 hay una rotura completa del ligamento. Finalmente, el grado 4 pues fue tanto que se luxó la articulación. ¿Ok? Tenemos tratamiento farmacológico por parte de la guía de práctica clínica, donde nos dice que el manejo de primera elección, como ya lo referimos, eran los AINES. ¿Y qué te parece primero? Paracetamol 500 miligramos cada 6 horas, 2 días, y posteriormente cada 8 horas en los 3 días siguientes. Si no funciona, agregas un AINE. Si no funciona, agregas un bloqueador neuromuscular, ¿ok? Un relajante, perdón, muscular. El protocolo RICE, que nos habla es reposo, hielo, compresión y elevación. Y nos dice aquí, rehabilitación funcional con las siguientes acciones en las primeras 72 horas de la lesión. Evitar el apoyo de la articulación en las primeras 48 horas. Aplicar hielo local 20 minutos cada 8 horas. Movilizar el tobillo a tolerancia con elevación a 30 grados de la extremidad afectada. Aplicar vendaje elástico no compresivo. Y en caso de edema bivalvular, utilizar vendaje tipo Jones. Y a las 72 horas, ahora sí, iniciar apoyo parcial diferido con vendaje elástico compresivo, indicar ejercicios de propiocepción como rodar una botella y también finalmente indicar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento a contrarresistencia. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, protocolo RICE, R de reposo, evitar el apoyo 48 horas. Hielo, ICE, aplicar hielo 20 minutos cada 8 horas. Compresión es vendaje elástico no compresivo y E de elevación. Elevar el tobillo a 30 grados en la extremidad afectada. Muy bien. Aquí tenemos otro tema que igual es importante, se ha llegado a preguntar muchas veces en el ENARM y es lo que más me gusta a mí de la parte de ortopedia, que es extremadamente clínico, los signos son demasiado evidentes, aquí sí, no se la pensaron mucho los que los describieron, realmente sí se ve tal cual, ¿no? Aquí tenemos una luxación glenohumeral, aquí tenemos la inestabilidad anterior del hombro, o sea, está afectada la articulación glenohumeral y representa un espectro amplio desde microinestabilidad subluxación con luxación parcial hasta una franca luxación, y este puede ocurrir resultado de diferentes patologías subyacentes. ¿Qué nos dice la GPC? Que también es importante que la inestabilidad anterior ocurrirá cuando la cabeza humeral se desplaza fuera de la cavidad articular en dirección anterior, y este va a ser seguido de la lesión. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces de una luxación glenohumeral? Nos da varias clasificaciones, pero hay que reconocer las más importantes. Podemos tener la lesión de Bankart aislada, una doble lesión de Pertes, donde tenemos afectación del rodete glenoideo por el desprendimiento del ligamento glenohumeral. También tenemos la triple lesión o ALPSA, donde tenemos deslizamiento medial del rodete y presencia de tejido fibroso. Finalmente está la cuádruple lesión, donde a la triple lesión se le agrega una lesión del ligamento glenohumeral inferior a nivel de la inserción humeral. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología de la luxación glenohumeral? Tenemos anterior y posterior. La anterior es más frecuente y generalmente se da por una caída hacia atrás con el brazo también extendido hacia atrás. O sea, te caíste de espaldas y apoyaste tu brazo. Eso hizo que se zafara la luxación glenohumeral. Y posterior nos habla la literatura que es por la fractura de Trokin o que se asocia a convulsiones. ¿Cuál es el cuadro clínico? Obviamente, toda luxación, edema, deformidad, a lo mejor incapacidad para la movilización, pero tiene una muy característica que es la deformidad en charretera, que justamente vemos la diferencia obvia, ¿no? Entre los dos hombros del paciente. Si nosotros le hacemos zoom, pues vemos justamente que el lado afectado, o sea, el derecho, está como más recto, como vemos aquí, y justamente se parece a la charretera que estamos viendo acá. Si nosotros observamos directamente la radiografía, pues sí se observa claramente, ¿no? La luxación glenohumeral. No hay tanto que pensar acá.
Tenemos tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico para esta luxación? En pacientes jóvenes y deportistas que requieran una recuperación rápida. Nos puede hablar también en caso de una lesión de Hill-Sachs, lesión de Banca-Pertes, luxación recurrente postraumática con o sin hiperlaxitud. En caso de que se solicite una correcta calidad y competencia del ligamento glenohumeral por el deporte o actividad del paciente, ausencia de lesiones costocondrales y también por subluxación sintomática. Muy bien, el tratamiento va a ser reducción cerrada e inmovilización en el caso de que este sea conservador o la que nosotros conocemos, ¿no? Que hasta se corrigen a veces los jugadores en pleno partido. Tracción, aducción y rotación externa. Pero también recuerda que para que esto fije, pues hay que inmovilizar por 3 semanas. Si nosotros hablamos de tratamiento médico para control del dolor, lo que les dije, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas y se puede agregar aire. Aquí la opción es diclofenaco, 100 miligramos cada 2 a 24 horas. Te recomiendo que no te aprendas específicamente, ¿no? Que en glenohumeral nos recomiendan diclofenaco, que acá en el esguince de tobillo, pues en realidad cualquier AINE. Que aquí en el esguince cervical era naproxeno. Tú solo recuerda que es paracetamol de primera línea, de segunda línea paracetamol más AINE, tercera línea paracetamol más inhibidor de la COX-2, ¿ok? No te metas en problemas. Vamos a hablar ahora de la luxación acromioclavicular. Esta no tiene GPC. ¿Cuál es la etiología? Por deportes de contacto, los que tú te imagines. Fútbol, hockey, rugby, cualquiera en el que te den un madrazo, ¿no? Y también puede ser por la caída en costalazo, o sea que tú mismo te lo des, ¿no? Te caíste así como bulto. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de la luxación acromioclavicular? Bueno, pues tenemos dos que son los de cajón, deformidad y también como estamos a la altura del brazo, pues una lesión del nervio axilar, pero el clásico, el que te viene prácticamente en los simuladores y por eso yo me lo aprendí es el signo de la tecla. ¿Y a qué se refiere? A que tal cual, pues la luxación acromoclavicular está elevada. Desde aquí vemos, ¿no? La diferencia tan evidente del lado izquierdo y el lado derecho, donde el lado derecho pues tiene como una elevación. ¿Cómo lo vemos acá? Bueno, pues de acuerdo a la literatura, porque a mí nunca me tocó cuando roté en ortopedia, pero de acuerdo a la literatura, tú puedes presionar esta luxación, o sea, la apachurras y como si fuera la tecla de un teclado, va a volver a subir. Y así estás apachurrando, presionando y se vuelve a subir como si fuera una tecla. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Si eliges la modalidad conservadora, pues va a ser con un cabestrillo. Y el quirúrgico se indica prácticamente cuando existe riesgo de exposición ósea o requieres una recuperación más rápida. Y aquí también, pues vemos justamente, ¿no? Cómo está elevado en el caso de la luxación acromioclavicular, como estás observando acá, que justamente correspondería con esta saliente que se ve aquí. Obviamente, si ya desgarró la piel y hay un inminente riesgo de que se exponga el hueso, pues sí, toca cirugía. Pero bueno, importante, si algún día les toca una luxación acromioclavicular, apachúrrela a ver si suena. Del otro lado tenemos la luxación de cadera. Esta generalmente es por accidentes automovilísticos o por el golpe de la rodilla contra el tablero. El impacto en la luxación de cadera suele ser por alcance, o sea, te suelen pegar por atrás. El cuadro clínico, los dos que siempre vamos a tener, deformidad e inmovilidad, pero aquí sí hay algo muy importante que viene prácticamente en todos los casos clínicos en los que te presentan una luxación de cadera. A mí me vino en mi arm, ¿ok? Entonces, pero como parte del ATLS. ¿Qué va a presentar el paciente? Acortamiento de la extremidad y una rotación interna, que es tal cual el que estás viendo aquí en la imagen. La pierna izquierda está rotada hacia adentro y también tiene acortamiento de la extremidad. Si nosotros observamos la radiografía, pues más de lo mismo. Está acortada y tiene rotación interna. Y aquí vemos justamente cómo el impacto pues llega desde atrás, la rodilla choca contra el tablero y eso es lo que ocasiona que se salga como tal la cadera. El tratamiento va a ser quirúrgico con reducción abierta. Sin embargo, te pueden hacer preguntas también en tu ENARM. Por ejemplo, las complicaciones de una luxación de cadera, lesión del nervio ciático y también osteonecrosis femoral, hasta en un 40% de los casos en el caso de osteonecrosis. Finalmente, nos quedan dos temas. El siguiente es lumbalgia.
¿Ok? Este se refiere al dolor o malestar en la zona lumbar, que generalmente está localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Generalmente este compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las actividades de la vida diaria y también te pueden causar un ausentismo laboral. ¿Cuáles son los factores de riesgo para lumbalgia? Pacientes con sobrepeso y obesidad. También malos hábitos, incluso nos habla de que depende de la alimentación y el alcoholismo como un factor importante, así como desarrollo en determinadas actividades, donde nos habla sobre todo de la exposición a vibración corporal, carga de objetos pesados, así como flexión y torsión del tronco. Para el diagnóstico, se recomienda realizar un interrogatorio adecuado y hay que prestar atención en la edad del paciente, sexo, ocupación, tiempo de evolución, donde nos divide en aguda, subaguda y crónica. Una lumbalgia aguda es aquella que tiene menos de 6 semanas, una subaguda de 6 a 12 semanas y una crónica de más de 12 semanas, así como discriminar entre si es un dolor mecánico o inflamatorio. La GPS nos hace muchísimas recomendaciones. La que más me ha parecido a mí en simuladores en su momento fue sospechar dolor lumbar debido a fractura en pacientes que tengan más de 60 años, que sean de sexo femenino, con antecedente de osteoporosis, así como empleo crónico de esteroides y fracturas previas, ¿ok? Una lumbalgia en una mujer de 60 años con osteoporosis, hay que pensar que se debe a una fractura. Ahora, para el diagnóstico. Nos dice que la radiografía de la columna lumbar tiene su indicación en pacientes con lumbalgia y sospecha de patología grave, como cáncer o infección, donde se identifiquen signos de alarma y para esto se va a recomendar proyección lateral en el paciente de pie y sin calzado, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vas a solicitar una placa de columna ante una lumbalgia? Únicamente si sospechas de cáncer o infección. Si no tienes esa sospecha, no tendrías por qué pedir una radiografía de columna. Lo más probable es que la pidas de todos modos, pero generalmente no tendrías por qué. Ahora, se le va a realizar una radiografía de columna. Si la realizas en pacientes con dolor lumbar inespecífico de más de 6 semanas de duración, sin signos de alarma, como tal, no disminuirás ni el dolor ni la incapacidad a largo plazo. ¿A qué se refiere esto? A que no va a cambiar tu tratamiento con y sin la placa, aunque, ¿qué va a pasar? Y te lo dice la GPC, produce aumento de satisfacción en el paciente porque le tomas una placa, nada más por eso. Es un efecto meramente placebo. El tratamiento. Nos da varias indicaciones, lo mismo de siempre. Se recomienda utilizar paracetamol como primera elección de tratamiento en la lumbalgia aguda y subaguda inespecífica. Si no se puede, se debe agregar un AINE. Como tercera opción, relajante muscular durante 3 a 7 días y no más de 2 semanas. Aunque sí hay dos recomendaciones muy importantes que vienen más abajo en la GPC. Uno, no se recomienda el reposo en absoluto, pero si lo llegaras a recomendar, debe ser máximo 2 días, porque después incluso puedes dañar al paciente. Como tal, no se recomienda reposo en cama. Y si la intensidad lo requiere, pues tiene que ser lo menos posible. Lo que sí te recomienda, realizar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar 2 a 3 veces por semana. ¿Cuáles son esos ejercicios? Los de Williams. E incluso la GPC te dice cuáles te recomienda. Tiene esos dibujitos que estás viendo en el centro de la diapositiva, ¿no? Que nos viene aquí, que son levantar la cadera o también levantar las rodillas y jalarlas hacia los hombros. La GPC tiene como 6 de esos ejercicios, esos son dos que te pueden aparecer incluso en tu ENARM. Muy bien. Y último tema es el síndrome del túnel del carpo. ¿Este que nos dice la GPC? Pues es una mononeuropatía de la extremidad superior y se produce por compresión del nervio mediano, esto a nivel de la muñeca, y se caracteriza por un incremento de la presión dentro del túnel del carpo, así como disminución de la función a ese nivel. ¿Ok? Eso suena muy bonito, pero ¿qué es lo que nos pueden preguntar en el ENARM? Que quizás es lo más importante. Los factores de riesgo, los que son de origen mecánico, por trauma y microtrauma, o, para más sencillo, que se asocian a profesiones. ¿Ok? Aquí nos dice algunas, por ejemplo, fracturas de coles mal consolidadas, callos óseos, cicatriz queloide, y ya ahora sí, ¿cuáles son
las profesiones u oficios que llevan al síndrome del túnel del carpo, porque prácticamente aquí viene la clave del diagnóstico. Te va a parecer que tu paciente se dedica a tal cosa y tiene dolor en la mano. Así, con esto tú ya sospechas que es síndrome del túnel del carpo. Casi siempre te va a decir que es una secretaria o que es una estilista, te lo juro, pero también te puede venir que son amas de casa, que son médicos, que son cortadores de carne, que son cerrajeros, que son estomatólogos y que son carpinteros. ¿Ok? Es 7 veces más frecuente en las mujeres. La clasificación es un puntaje un poquito complicado. Te recomiendo nada más aprenderte los puntos de corte. Leve, de 1 a 2, moderada, 3 y grave, 4 o 5. O para rápido, moderada es igual a 3. Lo que está abajo es leve, lo que está arriba es grave. ¿Qué es lo que sí nos han llegado a preguntar? A mí sí me vino en mi ENARM, por eso lo recuerdo mucho. Son los signos clínicos de estos pacientes. Tenemos el signo de Flick, que este es el signo con mayor valor predictivo y se refiere a que es positivo cuando el paciente, al ser interrogado, menciona que los síntomas empeoran por la noche, pero que estos mejoran agitando la mano de la misma manera que lo hace para bajar un termómetro de mercurio. ¿Ok? Ese es el signo de Flick y es el más importante, es el más clásico. ¿Ok? El signo de Flick. Entonces, los síntomas empeoran por la noche, pero estos mejoran si empieza a agitar su mano. Después viene el signo de Fallen, el cual presenta dolor cuando se realiza flexión palmar de la muñeca a 90 grados durante 1 minuto. Y esto pues reduce el espacio del túnel del carpo, desencadenándose las parestesias clásicas en la mano. Después viene el signo de Tinel. ¿Ok? Aquí lo que vas a realizar es percutir el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos. Si hay compromiso del túnel carpiano, primero vamos a tener una sensación de calambre y después viene el signo del círculo, donde el paciente intenta oponer el primer dedo al segundo cómo ejecutar la figura de un círculo, pero no es capaz de flexionar justamente por el dolor que ocasiona esta lesión. Y si tú realizas o revisas cuáles son los dedos afectados por el síndrome del túnel del carpo, pues tal cual en el centro de la diapositiva tienes la ilustración de la afección del dedo mediano y cuál es el territorio que se va a agarrar, ¿ok? Dedo pulgar, índice, anul y los que están acá. Diagnóstico. Entonces, el médico de primer nivel solicitará radiografía anteroposterior y lateral de columna cervical y manos dorsopalmar y oblicua para realizar diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque si te acuerdas al inicio de esa presentación, hablábamos de que una lesión neurológica a nivel de C5, 6, 7 u 8 podrían similar este cuadro, pero nada más. Y también puedes solicitar estudios de conducción nerviosa, por ejemplo, electromiografía, sobre todo cuando presente atrofia tenar y persistencia del entumecimiento. El tratamiento es de lo más importante que te va a hablar el síndrome del túnel del carpo. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Te dice la GPC que a pesar de que no hay evidencia, se te recomienda el uso de AINES en la fase aguda del dolor y por tiempo corto, o sea, 4 a 6 semanas ya máximo, rasgándole lo absurdo, ¿ok? E incluso la GPC se atreve a decir que sí te recomienda el complejo B por 3 a 6 meses, pero en síndrome del túnel del carpo. Es importante porque el lumbalgia tal cual lo contraindica. Así, de facto te dice, en lumbalgia no se recomienda tratamiento con vitamina B para la lumbalgia ni tampoco esteroides. ¿Ok? Pero sí para túnel del carpo. Y en pacientes alérgicos al complejo B, puedes dar algo que tiene un poquito más de sentido. Gabapentina, una tableta cada 24 horas por 3 a 6 meses. Ahora, esto es el farmacológico. También tenemos tratamiento conservador en el primer nivel de atención, que incluye inmovilizar con férula de descarga en posición neutra de muñeca, esto durante la noche y en actividades laborales y no laborales. También te recomienda termoterapia con inmersión en agua caliente a tolerancia por 20 minutos 3 veces al día. Evitar flexoextensión forzada y se recomienda en amas de casa, porque es muy frecuente en esta población, evitar rotación externa intensa, o sea, está contraindicado para las amas de casa y amos de casa exprimir, barrer, tender la cama e incluso lavar la ropa a mano. No lo digo yo, lo dice la GPC.
Y finalmente, tratamiento quirúrgico o cuándo vamos a referir a ortopedia para tratamiento quirúrgico. Si hay reporte electrofisiológico compatible, existencia de déficit sensitivo o motor y, el más probable, 3 a 6 meses de evolución con persistencia o incremento de la sintomatología funcional y dolorosa. Esas son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Y vean cómo la GPC te dice que va para ortopedia, no para plástica. Y listo, médico. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en la sección de traumatología. Solo nos falta oftalmología y comenzamos con los repasos para este NARM 2024 que ya va a ser en aproximadamente 7 8 semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente emisión.